En el 2002 usted fue mencionado, como decía recién, como por su nombre estuvo en danza, o recibió concretamente, fue tentado a ocupar el Ministerio de Economía en aquel momento. Eso fue la leyenda. Lo que el doctor Valle me vino a plantear en su momento era la posibilidad de asumir la presidencia del Banco Central. Ajá. Esto ya está documentado hace muchísimos años en el libro de Claudio Paulillo. Lamentablemente se nos fue muy temprano Claudio, el editor de la revista Búsqueda, un gran periodista, y esencialmente lo que nosotros hicimos fue contribuir a darle al presidente, porque eso es el rol que tenía. O sea, yo estoy en política en este oficio hace 7 semanas, así que antes estuve 21 años dedicado a formular y diseñar políticas de gobierno desde el conocimiento académico, desde Ceres, con un grupo formidable de gente joven formada en las mejores universidades. Hemos tenido la suerte, gracias a ese trabajo, de establecer una red de contactos internacionales de gente sumamente competente que está pensando a la vanguardia de todas las políticas públicas y de conocer experiencias directas. Conocíamos el desastre de la Argentina, de cómo se resolvió la crisis bancaria. Presentíamos que aquí podíamos recibir un contagio, porque en ese momento 50% de los depósitos eran de argentinos. Preparamos un plan de salida y cuando la situación apremió, el presidente nos llamó para contarnos lo que el Fondo Monetario Internacional le estaba proponiendo al Uruguay. Le dijimos que nos parecía que la propuesta era mala, que teníamos algo en el cajón mejor. Me pidió que se lo llevara, se lo contara y en fin, me dijo que le gustaba, y aunque no nos atribuimos absolutamente ningún mérito, el mérito lo tuvo el presidente Alejandro Achugarri, que condujo un equipo económico formidable y que llevaron adelante las negociaciones. Al menos pudimos, desde nuestro rol, contribuir intelectualmente a plantear arriba de la mesa una salida que a la postre más o menos fue lo que se hizo. O sea, no se le ofreció directamente me ofreció la presidencia del Banco Central y yo le dije: mire, presidente, si estuviera el Titanic a 2 kilómetros del iceberg y de golpe, con un golpe de timón, pudiéramos evitar el choque, lo intentaría, pero acá ya chocamos. Acá ahora de lo que se trata es de ver quién se salva y en los botes salvavidas y quién se hunde con el barco. Eso no es una tarea para un técnico independiente sin respaldo político. Esto es una tarea política. Pero en el momento y por ende, que el propio presidente viene a buscarlo, ya ahí es una forma de respaldarlo. Pero el presidente estaba en un gobierno de coalición con sus socios del Partido Colorado y del Partido Nacional. Para lo que se precisaba hacer, y a la postre se hizo, se necesitaba un respaldo político de todos los partidos. Y en fin, el presidente lo tenía bien claro antes de llegar, porque la manera en que me lo ofreció, me dijo: mire, Ernesto, yo le voy a hacer esta pregunta aunque ya sé la respuesta, pero no me permitiría no poder hacérsela. Así que creo que desde la posición en que contribuimos fue mucho más útil. El rol que jugamos era el rol que estábamos jugando en ese momento, y además no solo eso, sino que estuvimos en contacto con las autoridades de Estados Unidos con las que el Uruguay estaba negociando, tratando de usar nuestra credibilidad y prestigio, que por suerte lo teníamos en aquel momento, con las autoridades en Estados Unidos, para poder empujar la salida que el Uruguay estaba promoviendo. Así que nuestra contribución fue desde el lugar en que nosotros realmente podíamos contribuir. Ya le voy a dar la participación a Efraín, que es uno de nuestros columnistas y hoy nos acompaña en esta charla, y Gisela, que va también a dar lectura. La gente ha mandado algunos mensajes y consultas. Para seguir un poquito en ese momento y hablar de su especialidad, que es la economía, ¿no? Además de la educación, que es un poco el gran emblema que lleva adelante, pero la economía, usted de alguna manera se alineaba con las políticas neoliberales de aquel momento.
¿no? O sea, llevaba a través de sus estudios y de publicaciones que he leído, y incluso algunas críticas que se le han hecho, como que usted alentaba esas prácticas que después en los hechos fracasaron. Nosotros nos definimos hace ya más de 20 años, Carlos, como liberales progresistas. ¿Qué significa? Liberales y progresistas. Liberales porque somos filosóficamente liberales, eso es lo primero. O sea, creemos en las instituciones, creemos en la separación de poderes, creemos en el Estado de Derecho y el gobierno de la ley como los únicos mecanismos institucionales que protegen al ciudadano del abuso y de la arbitrariedad del poder de las mayorías ocasionales. Y somos progresistas porque entendemos de que el Estado muy central para asegurarle a todo ciudadano, por su sola condición de tal, el derecho a la igualdad de oportunidades y a una vida digna. Y la igualdad de oportunidades empieza por asegurarle a todo ciudadano una educación pública de alta calidad. O sea que todos tengan la oportunidad a través de la educación de decidir libremente qué quieren ser y qué trayectoria de vida quieren elegir. Hoy, lamentablemente, en ese sentido estamos fracasando de manera estrepitosa. Se gradúan hoy en el Uruguay, terminan el liceo 38 de cada 100 chiquilines. Permíteme repreguntarle, ¿pero usted apoyaba esas políticas en su momento? ¿Estaba de acuerdo con su eclosión en el 2001, 2002? Las políticas que se llaman neoliberales no son del 2001-2002, sino que nacen con el llamado el consenso de Washington, o sea que empiezan a principios de los 90, y había 3 o 4 cosas fundamentales que las caracterizaban, que prácticamente hoy todo el mundo ha aceptado en cualquier ámbito del espectro político: que la inflación tiene que ser baja para no comer el poder adquisitivo del salario, que el déficit fiscal no puede ser alto sin comprometer la salud financiera del país, que una economía pequeña tiene que tener mercados grandes para poder exportar productos uruguayos con el trabajo de los uruguayos y no mandar a uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. En fin, hay otras dimensiones de eso, como fue la privatización de empresas que luego terminaron siendo monopolios privados en vez de monopolios públicos. Particularmente ese tema de la privatización, en fin. ¿Cuál es su opinión? Nosotros siempre mantuvimos una posición distinta a la de la privatización. Para nosotros lo más importante no es que las empresas sean privadas o públicas, sino que operen en competencia. En otras palabras, nuestra estrategia hoy es preparar a las empresas del Estado para poder competir con posibilidades, como lo hace el Banco de la República, como lo hace República FAP, como lo hace el Banco de Seguros del Estado, como lo hace Ansel en el área de telefonía móvil. Todas compiten con los privados y sin embargo son dominantes en el mercado. Así que nosotros estamos planteando que los directorios de las empresas públicas tienen que estar integrados por personas idóneas en el manejo de organizaciones complejas. No políticos, no cargos políticos. Pueden ser políticos, pueden ser académicos, pueden ser empresarios, técnicos, pero personas idóneas en el manejo de organizaciones complejas, y que esos directorios tienen que designar gerentes elegidos por concurso, también idóneos en el manejo de organizaciones complejas. Esto es lo que hace Nueva Zelanda, Carlos, esto es lo que hace Chile. No estamos inventando nada, estamos mirando, adoptando, adaptando. Hay 1.200 millones de dólares, de acuerdo a nuestras estimaciones, de sobrecostos de producción en las empresas del Estado, que podrían prácticamente eliminarse cambiando la forma de organización, de funcionamiento y de gestión, sin cambiar el régimen jurídico. Esto es muy importante porque, para que se hagan una idea, esa enorme cantidad de dinero que generamos en ineficiencia podría traducirse en una reducción del gasoil y de la electricidad de un 30%, que aliviaría los bolsillos castigados de las familias y los márgenes muy menguados de las empresas, y a la vez nos dejaría un remanente de 700 millones de dólares para bajar el déficit fiscal enorme que hoy tiene el país, y que es el gran responsable del atraso cambiario que tenemos, de ser un país muy caro en dólares, y que por ende tengamos asfixiado al aparato
productivo nacional y que estén cerrando empresas hoy a niveles récord todos los días, especialmente en el interior del país, y que se hayan perdido en los últimos 3 años 53.000 empleos. Efraín, por favor, adelante. Buen día, Ernesto, es un gusto que estés aquí. Buen día, Leonel. Carlitos se me adelantó en algunas preguntas sobre materia económica, pero sabiendo que te recibiste en Chicago, compartís muchas de las ideas de Ricardo López Murphy, no vas por esa línea capaz de ese neoliberalismo, como dijo Carlos, pero me gustaría llevarte ahora al campo político, ¿no? Al campo de las ideas políticas. Acabo de definirme, Efraín, como un liberal progresista. Así que te digo no, porque lo anterior fue una afirmación, no una pregunta, y entonces yo me defino como quien soy, liberal y progresista. Hace 20 años que me defino así. El liberalismo progresista internacionalista. ¿La socialdemocracia? ¿Cómo? ¿La socialdemocracia que se llama eso? El liberalismo progresista es primo hermano, no idéntico, de la socialdemocracia. Estos valores que nosotros pretendemos instalar en ciudadanos, porque creo que es importante que la gente sepa de dónde venimos y en qué creemos. Sí, por supuesto. Entonces, se nos asignan muchos motes, pero toda nuestra conducta y toda nuestra prédica está muy asociada a una persona que es liberal, progresista, internacionalista, y un movimiento que tiene esas mismas características y que ata de manera muy importante con lo que fueron las bases conceptuales del primer vallismo. Así que en ese sentido me gusta que la audiencia tenga claro con qué tipo de persona está hablando, en qué es lo que cree y en qué es lo que cree Ciudadanos. Muy bien. Y esa mencionaste el primer vallismo, justo ya por ahí la pregunta que te iba a hacer. ¿Usted, Ernesto, se considera vallista? ¿Qué es el vallismo hoy? Explíquele un poco, capaz, a la audiencia, ¿en qué cree un vallista, ¿no? Porque eso hoy en el siglo XXI. Usted mencionó el primer vallismo y el primer ministro de Economía de Valle, Martín C. Martínez, tenía unas ideas liberales muy importantes y permitía en ese liberalismo de principio del siglo XX, fíjese usted, la intervención del Estado. Y eso va a dar pie a otra pregunta, pero me gustaría que me hiciera un breve resumen de qué es el vallismo. ¿Qué piensa usted que es el vallismo? Esos 3 pilares para mí caracterizan al vallismo. Toda propuesta política tiene que tener una orientación conceptual, el tipo de sociedad que queremos, y el tipo de sociedad que queremos está finalmente inspirada en las bases conceptuales que la sustentan. Entonces el primer vallismo tiene esas 3 características, eso más allá de políticas concretas que claramente se van adaptando según los desafíos y según la época. Sería absurdo pensar de que lo que tenemos que hacer hoy y los desafíos que se nos plantean hoy son los mismos que hace un siglo. Pero la idea de que somos liberales, somos progresistas y somos internacionalistas porque el Uruguay es un país que nació como un país abierto, un país de inmigrantes, un país pequeño entre 2 colosos, además inestables. Siempre nos beneficiamos de ser parte de la comunidad global y nunca debimos salir de esa posición. Es decir, nos beneficiamos de las corrientes de personas, de ideas, de talento, de tecnología y, como decía, de colocar nuestros productos en mercados distantes para poder vender productos uruguayos con el trabajo de los uruguayos, muy especialmente de nuestra cadena agropecuaria y agroexportadora. Hemos sido bendecidos con tierras fértiles, con un clima fantástico, generamos productos que son demandados en los mejores mercados, pero no hemos hecho absolutamente nada en los últimos años para lograr acceso preferencial a mercados en los que otros sí logran y por ende nos sacan de competencia. Así que el vallismo, en 3 palabras hoy, ¿qué es el Partido Colorado? O sea, ¿qué simboliza el vallismo? Porque la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la República, de la propiedad privada, de la iniciativa privada, de la integración a la comunidad global, pero también el hecho de que se reconoce que no todos los ciudadanos nacieron con la misma suerte y que es obligación de la sociedad colectivamente
a través del Estado o de la promoción de las actividades de la sociedad civil, de darle igualdad real de oportunidades a aquellos que fueron menos afortunados en la sociedad. Usted mencionó que el primer vallismo de alguna forma no había que volver, ¿no? Según lo que entendí, a ese vallismo hace 100 años, y por ejemplo mencionó un poco al principio el papel de las empresas públicas. El primer presidente de ANCAP, que fue Eduardo Acevedo, realmente, que nació en esa matriz vallista, concebía que el Estado debía intervenir en la economía del país, ¿no? ¿Usted cómo ve el rol de las empresas públicas? Usted sabe que los uruguayos pagamos muy caro, ¿no? La factura... Carísimo. Carísimo, ¿no? Carísimo, comparado, usted mencionó el caso de Chile. Yo estuve en Chile hace un mes y realmente es una barbaridad. Entonces, ¿cómo ve el rol de las empresas públicas y de alguna forma cómo eso se puede analizar con ese vallismo que fue claramente etatista? Porque durante toda su historia el vallismo del siglo XX fue una ideología que promulgó el estatismo, ¿no? Que promulgó la creación de empresas públicas, tal vez no con la inspiración de hoy, pero no, la inspiración del vallismo, de ese primer vallismo que creaba empresas públicas, era construir futuro, construir una nación. ¿Cómo es el rol de las empresas públicas hoy? ¿Qué hay que cambiar para que los uruguayos nos podamos sentir un poco más cómodos con las empresas del Estado? Y si tienen que existir, capaz que usted me dice, capaz que no, hay que... No, tienen que existir, sí. No me cabe la menor duda de eso. Tenemos que cambiar la forma en que están organizadas, la forma en que funcionan, la forma en que se gobiernan, la forma en que se gestionan. Por eso es que decía, estamos... si la ciudadanía nos honra con la posibilidad de conducir los destinos del país a partir del 1 de marzo del 2020, los directorios políticos se terminaron las empresas del Estado como plataformas de lanzamiento de candidaturas, se terminaron las empresas del Estado como un aparato clientelar para mantener el poder. Las empresas del Estado se van a manejar por directorios idóneos en el manejo de organizaciones complejas, por gerencias idóneas en el manejo de organizaciones complejas, en el mejor interés de los ciudadanos uruguayos, producir los mejores servicios de la mejor calidad al menor precio posible. Esto es perfectamente posible. Esta es la forma que funcionan en Nueva Zelanda, es la forma que funcionan en Chile, donde las empresas del Estado no hay injerencia política en su manejo, hay control político, por supuesto, porque los ciudadanos somos los propietarios de las empresas y el Estado tiene que velar por el hecho de que se estén manejando con idoneidad, pero ese manejo se hace completamente sin ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de objetivo político de ninguna naturaleza. Es algo que en el Uruguay tenemos que superar, tenemos que terminar, y que esto ya es no solo necesario, sino impostergable. Ahora vamos a ir con algunas de las consultas de nuestra audiencia. ¿Cómo no? Le digo a la audiencia que puede mandar el mensaje, va a ser más práctico porque como estamos en el estudio mayor, estamos complicados para sacar el tema las llamadas al aire. Al 098-777-980. Antes de ir, y para no perder el hilo con lo que preguntaba Efraín, en ese aparato clientelístico que tiene hoy el Estado, lo hemos analizado, Efraín lo ha analizado, cómo ha evolucionado esto a través de la historia, cómo lo que un momento, bueno, realmente funcionó bien, después se transformó como una situación pesada. ¿Qué rol están ocupando, por ejemplo, las intendencias? ¿Las intendencias no son aparatos clientelísticos también? En un sentido sí, también lo son. Y por eso es que nace Ciudadanos. Ciudadanos es un proyecto nuevo, con una cultura política nueva, que parte de un principio muy simple, pero muy importante para nosotros, que la política es una actividad noble de servicio a la comunidad. Con ese afán es que venimos a la política. Nos dicen, ¿usted es un outsider? Le digo, no soy un outsider, soy una persona nueva en política. Son dos cosas distintas. El outsider ve en la política algo que ha dejado de representar al ciudadano, un instrumento que ya no le sirve a la sociedad, y se erige en el único intérprete de la voluntad del pueblo, en el único representante de la voluntad de los ciudadanos. Ese es el principio del fin de la democracia y el comienzo del populismo. Ya lo conocemos, ese fenómeno en todos lados. Entonces nosotros venimos a la política tratando de contribuir a que los ciudadanos recuperen la confianza en los partidos políticos,
como el único instrumento válido en una democracia para darle respuesta a los principales desafíos que se le presentan a la sociedad, y por eso decidimos, Carlos, no nacer de ningún acuerdo político, no heredar ningún aparato político preexistente. Este es un movimiento ciudadano que nace desde el llano, que empieza con la hoja en blanco, y todas las personas que nos representan a lo largo y ancho del territorio nacional, en todos los departamentos, aquí en Soriano, Leonel Silva, fueron invitadas a representarnos porque están comprometidas con el proyecto del país y con los valores, principios y procederes que Ciudadanos piensa traer a la política. Le digo a mis hijos cuando me dicen, pero papá, la política es así, y yo digo, la política es una actividad humana como cualquier otra, y la política no es ni deja de ser, la política es lo que los humanos hagamos de ella. Si se ha transformado en un tráfico de insultos y en unas posturas de indignación simulada, como dijo el presidente Obama en el funeral de John McCain, es porque los humanos hemos hecho de la política esa actividad pequeña y esa actividad mezquina. Tenemos que transformarla en lo que verdaderamente es y en lo que los griegos creían que era cuando nacieron a la polis, a la vida política, es decir, una actividad noble de servicio a la comunidad. Los políticos tienen esta facultad de hablar, de decir muy bonitos discursos, pero no responder. ¿Cuáles son los planes para las intendencias? ¿Qué opina a la luz de esto pesado del Estado? Los informes, las estadísticas difundidas, de las que usted busque, tienen un rol, las intendencias, un peso importante en el aparato clientelístico, en los funcionarios públicos, en el gasto, etcétera. ¿Qué piensa usted, qué planes se pueden aplicar para las intendencias, para cambiar desde toda la columna vertebral del país, ¿no? Nosotros creemos que en ese sentido va a haber que actuar en dos líneas. Tenemos un proyecto de país muy serio, muy bien diseñado. Como le digo, estuve 21 años diseñando políticas de gobierno junto a un gran equipo. En primer lugar, vamos a tener para cada departamento, vamos a trabajar en lo que son políticas de desarrollo económico regional. Es decir, que más allá de las funciones habituales que tiene que cumplir una intendencia, que haya políticas que efectivamente apunten a un desarrollo regional balanceado, que permita que las distintas regiones del país se vayan generando inversiones y oportunidades de empleo. Y vamos a tener que fortalecer los mecanismos de contralor a todo nivel en el Estado, de manera tal de que la transparencia y las prácticas clientelares sean la excepción y no la regla. Los países que han tenido éxito en combatir este tipo de prácticas son países que han hecho algo muy elemental, Carlos, y que quizás no se piensa de esta manera. Cuando se habla de corrupción, cuando se habla de prácticas clientelares, siempre se piensa en la forma de castigo. Los países que han logrado prácticamente eliminar estas prácticas son los que han forzado a las entidades del Estado a generar información, la información que el ciudadano necesita para que todo esté claramente establecido. ¿A quién se contrata? Muy bien. El tema que los organismos no perfecto. Entonces, sobre la base de esa información, la sociedad civil, la academia, los centros de estudios juegan un rol fundamental en auditar las acciones del gobierno y en todo caso plantear desvíos cuando estos ocurren. Los organismos de contralor, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hoy prácticamente es decorativo, observa gastos que luego se reiteran, los organismos de contralor van a tener que tener la potestad de que efectivamente las observaciones que hagan tengan algún tipo de consecuencia. Algunas reformas importantes, por ejemplo, la iniciativa que existe hoy, algunos cambios que va... la tercera línea de gobierno, alcaldías, ¿está bien? ¿La descentralización de la ley? Sí, me parece bien. ¿Hay que mejorar la ley? Puede mejorarse, pero creo que está bien que los gobiernos se acerquen a los ciudadanos. Somos muy creyentes en los gobiernos de cercanía. ¿Está bien que la Junta Departamental, todos los departamentos tengan 31 ediles, o que a la luz de esta reforma puedan decrecer? A ver, Carlos, eso sinceramente no lo
este tema en particular es un tema que estamos trabajando con todos los equipos. Tenemos en este momento 160 profesionales sumamente competentes, la mayoría de los cuales jóvenes entre 30 y 50 años que nunca han estado en política, que están trabajando en 40 equipos y grupos temáticos. Nosotros aquí en Ciudadanos trabajamos de manera muy profesional. La respuesta a eso se la voy a dar cuando la tengamos elaborada de pe a pa. Tenemos propuestas muy serias en muchos temas que hoy le preocupan a la ciudadanía, en materia de empleo, en materia de educación, en materia de seguridad. Dice que es un tema menor, los ediles es un tema menor. No digo menor. que es un tema menor, digo que es un tema, todo el tema de los gobiernos departamentales es un tema que es parte de nuestro equipo de trabajo. Estamos trabajando seriamente en tratar de plantear una modernización de los gobiernos, apuntando al desarrollo económico regional y a una mayor transparencia en la gestión, pero sobre todo que no quede como letra muerta en una ley, una transparencia efectiva que implique contralor no solo de los organismos del Estado, sino fundamentalmente de la sociedad civil, que es la que en última instancia termina siendo la gran auditora de las acciones y de los desvíos que se puedan cometer, en la medida que la información exista. Exacto. Para que se pueda evaluar una gestión. Gisela, vamos con algunas preguntas. Si apuesto a este hombre, dice este oyente, que tiene un proyecto serio sobre educación y es la única forma de salir adelante, no creo en planes sociales. Esto es a modo... A ver, hacemos y después ¿Sí? rápidamente, tal vez, vamos a ajustar planes sociales, a ver que lo apunta el oyente. Nosotros estamos de acuerdo en tener políticas sociales porque hoy, Carlos, 1 de cada 2 chiquilines en el Uruguay nacen en contextos vulnerables, donde solo 13 de cada 100 van a terminar el liceo. 1 cada 2 en contextos vulnerables. 1 de cada 2 nacen en contextos vulnerables que hoy rodean y en Mercedes, en todas partes, pobreza, la periferia de la ciudad. 1 cada 2 son pobres. 1 de cada 2 nacen en contextos de vulnerabilidad, y nosotros definimos como vulnerabilidad no solo que viven en condiciones económicamente precarias, sino que vienen de entornos sociofamiliares complejos, y esto es la gran precariedad. Solo 13 de cada 100 terminan el liceo. ¿Eso qué quiere decir? ¿De cada 100? 13 de 100. ¿13%? 13%. Así que... No, pero las cifras del observatorio secundario no dicen eso. Hablan de en 42, depende de los liceos. Carlos, mire, a nivel nacional, 38 de cada 100 terminan el liceo. A nivel nacional. Yo estoy hablando en los contextos vulnerables. Está hablando de los contextos vulnerables, solo 13 de cada 100 terminan el liceo. Tenemos 4 liceos en Mercedes. En uno de los ellos... contextos vulnerables, solo 13 de cada 100 terminan el liceo. Esos chiquilines terminan en la informalidad, porque sin preparación no tienen posibilidad de un empleo formal. Ejemplo, en el caso terminan en dependencia de los planes sociales, o peor aún, terminan siendo semillero de los narcotraficantes, de las personas que están en el tráfico de drogas. Nosotros estamos proponiendo la instalación de 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país para atender a 80.000 chiquilines de primero en todo el país. La mitad seguramente debe estar en Montevideo, ¿no? Un poco menos de la mitad van a estar en Montevideo. ¿Cuánto les corresponderían a Soriano? A Soriano le van a corresponder 4 liceos modelo. 4 liceos modelo. Sí. 2 en Mercedes. 2 va a haber en Mercedes. ¿Dónde se construirían? Tengo ahí el mapa para decirle exactamente. Liceo Campos, estos van a ser liceos públicos modelo, que van a tener una propuesta pedagógica, organizacional, educativa, de contención y de familia, que es revolucionaria, que es desconocida en Uruguay y que permite que estos chiquiles son públicos. Pero usted no habló van de a ser públicos. Fundación. Estamos tomando como ejemplo experiencias que han sido exitosas en lidiar con poblaciones complejas, pero la propuesta es escalarlas desde lo público con los principios barelianos que todos los uruguayos compartimos. ¿Van a ser públicos o van a ser públicos con gestión privada? Públicos de gestión pública. Públicos de gestión pública. De gestión pública, pero con una propuesta organizacional y pedagógica muy distinta que la que tienen los liceos hoy de ANEP, en donde va a haber cuerpos docentes estables, entrenados en técnicas pedagógicas
para atender a chiquilines que vienen con muchas dificultades para absorber aprendizajes, donde va a haber tutores individuales para los que tienen problemas de aprendizaje y conducta para que puedan no quedarse atrás. Va a haber una gran contención, el liceo va a funcionar, estos liceos van a funcionar de lunes a sábado de 8 a 18 horas, liceo de verano, va a haber alimentación en el propio liceo, desayuno, almuerzo y merienda para asegurarse una buena nutrición para absorber aprendizajes, chequeos médicos, periódicos en el propio liceo, sobre todo para detectar adicciones, consumos, trastornos psiquiátricos, porque nadie puede estar en condiciones de estudiar si no está bien físicamente. Bien, bien algo físicamente. Que hoy eso se hace igual, ¿no? No se hace en los liceos. No se hace en Chile. No es lo que se hace hoy en los liceos. Esta es una propuesta completamente distinta y la experiencia lo que indica es que con esta propuesta, que incluye además a la familia y un compromiso de la familia con la trayectoria académica de los hijos, hace que la enorme mayoría termine el liceo y piense la posibilidad de hacer estudios universitarios, terciarios, técnicos, en vez de lo que ocurre ahora. Porque se nos va el tiempo. ¿Cómo no? Bueno, léeme todos los mensajes que puedas, Gisela, y vemos a Talvi y después Efraín le hace lo último. Esto a modo de pregunta, ¿quién lo va a acompañar en lo que es lo departamental? Dice. Después otra pregunta, ¿qué opina de la victoria de Bolsonaro en Brasil? Después tenemos esta, a modo de pregunta, también nos dice este oyente, si está de acuerdo con dejar que vengan extranjeros. Yo no, nos dice, pues no hay un trabajo ni para los de acá. Gracias. Bien. ¿Lo de Bolsonaro en Brasil? Lo de Bolsonaro en Brasil es la consecuencia inevitable del desprestigio de la política tradicional. En el caso de Brasil, por los escándalos gigantescos de corrupción que involucraron a prácticamente toda la clase política y a todos los partidos en una corrupción institucionalizada. Entonces, cuando toda la clase política se desprestigia, la gente opta por las posiciones más extremas. Y siempre digo, por supuesto que un presidente que es electo democráticamente, uno no tiene más que aceptar el resultado. Eso no quiere decir que uno tenga que aceptar sus posiciones. Nosotros disentimos de manera muy firme con los comentarios racistas, con la apología de la dictadura, la apología de la tortura, con los comentarios despectivos hacia la mujer y con toda una serie de comentarios y de estilos que en la democracia liberal, que en la democracia republicana en la que vivimos no tienen lugar. En la democracia y en la convivencia democrática no solo importa las propuestas, y hay mucha gente que está contenta por este triunfo porque el presidente eventualmente electo, si es electo en segunda vuelta, va a llevar ciertas políticas que son del agrado de algunos. Para nosotros en democracia los fines, los medios no justifican los fines, las formas importan, y cuando uno desde la cúpula está cultivando la división, el odio, está haciendo un daño muy grande a la sociedad. Tenemos que despedirnos, pero Efraín, dejanos tu último... No, la última pregunta que le quería hacer a Ernesto es, ¿cómo ve usted la alianza que últimamente se está tejiendo, se tejió en los procesos electorales entre el herrerismo y el vallismo? ¿Y qué le parece la postura de Fernando Amado al respecto? Porque realmente, ¿no? Esto rompió la historia del Partido Colorado. El partido del vallismo y el herrerismo fueron durante mucho tiempo enemigos irreconciliables. ¿Y cómo ve esta alianza entre herrerismo y vallismo? ¿Usted la practicaría, la practica? Nosotros entendemos que el Frente Amplio hoy es un proyecto político agotado, un proyecto político sin reflejos, un proyecto político que por sus desacuerdos internos ya no tiene la posibilidad de darle respuesta a los principales desafíos que tiene el país. Pudo haber sido una propuesta importante para el país en el 2005, hoy ya no tiene reflejos para poder darle respuesta. Se necesita construir una coalición alternativa a la que hoy nos gobierna, y claramente esa coalición
en la que vamos a trabajar después de que queden resueltas las elecciones internas, porque ahí van a quedar resueltos los liderazgos. En esa coalición, en construir esa coalición alternativa al Frente Amplio, vamos a trabajar con quien resulte triunfante en el Partido Nacional, el herrerismo, Alianza Nacional o cualquier otra corriente. Con el doctor Pablo Mieres creemos que son hoy esos grupos, esos partidos de oposición que van a tener que construir una coalición alternativa.